CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 722, Tomando Decisiones. Para iniciar, escuchemos juntos Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 25. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y, después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Doctor, pues con iniciamos una serie de programas sobre un tema muy relevante, y es el de cómo aprender a tomar decisiones sabias, decisiones correctas en nuestra vida, tomando como principio lo que debemos de tomar como principio, la palabra de Dios. Y fíjate que todos, absolutamente todos nosotros tenemos que tomar miles de decisiones a lo largo de nuestra vida, todos nosotros. O sea, no estamos, nadie está excepto... lo podemos hacer a un lado, decir usted no puede hacer decisiones. Todos vamos a hacer decisiones tarde o temprano a lo largo de nuestra vida. Nos gustaría mucho, arrancando, pues darle un verdadero y muy sincero agradecimiento a todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico visión2020internacional@msn.com. Y también, doctor, queremos agradecer al Ministerio Esperanza para el Corazón, que en esta serie también estará colaborando con nosotros, nutriendo este programa con principios bíblicos sobre el tema de las decisiones, en especial por el artículo Decisiones, descubre la voluntad de Dios, escrito por June Hunt, que nos servirá de pauta para estos programas. Correcto. Pero nos decía, doctor, que las decisiones no es algo que tomamos eventualmente en la vida, es algo que constantemente estamos abrazando. Continuamente, y algunas tienen poca importancia, pero otras pueden cambiar nuestra vida para siempre. O sea, son decisiones muy estratégicas, muy serias, y por eso quisiéramos en este programa poder dar algunos principios y algunas claves para hacer decisiones sabias, prudentes, decisiones que nos van a ayudar a alcanzar el propósito para el cual estamos en esta tierra. Es cierto que hay decisiones muy trascendentes, otras que no lo son. Por ejemplo, no es lo mismo decidir entre si apetezco un platillo u otro en un restaurante, no va a hacer gran diferencia, a menos de que uno me medio mate casi porque quizás sea muy irritante, ¿no? Cobraría mucha relevancia en ese sentido el que si ya a lo mejor vengo con un problema estomacal, decido comer algo que es muy irritante, pudiera llegar eventualmente al hospital, y hay gente que muere. Yo tuve un compañero de trabajo que un primo de él, por una enchilada, literalmente comió mucho chile en una sentada, cayó al hospital, no salió vivo. Ay, qué tremendo. Y fue una decisión que él tomó al comer eso. Así es. Y fíjate, muchas veces nosotros tomamos decisiones apresuradas, porque pues se nos hace fácil, sin pensar en las consecuencias. Nada menos ayer hablaba con una persona que tiene que hacer una decisión. Y yo le decía, tienes que hacer una decisión pensando no en lo inmediato. ¿Qué va a pasar en 5, en 10 o en 20 años en la decisión que vas a tomar en este al momento? mediano y a largo plazo? Porque está de por medio una persona
que es íntima tuya. Estamos hablando de una hija tuya. Uh-huh. Entonces piensa la decisión que vas a hacer ahorita de no perder, perder a ese ser amado, claro, por la decisión que hagas ahora. Nosotros debemos de preguntarnos, ¿cómo es que tomamos decisiones? ¿Las estamos tomando de manera apresurada? Ándale. ¿O la estamos tomando en base a lo que resulta ser más fácil? Hoy vivimos en un tiempo muy, muy pragmático, en donde la gente muchas veces opta por lo más sencillo, pero no necesariamente lo más sencillo es lo mejor. Así es. Y a veces tomamos decisiones a la ligera porque no queremos darle el tiempo, el estudio, el pensar, una decisión tan trascendental. Mi esposo y yo acabamos de hacer hace unos años tuvimos que hacer una decisión que hasta el día de hoy estamos gozando, el hecho de que hicimos la decisión sabia, pero nos llevó muchísimas horas en pensarlo, en escribirlo, en ver las consecuencias, si hacíamos esa decisión, qué va a suceder con nosotros, claro, qué va a suceder con nuestra familia, qué va a suceder con nuestro futuro. Y gracias a Dios hicimos la decisión correcta. Pero nos llevó tiempo. Claro, tomaron el tiempo. Ahí está, y me supongo que recurrieron a consejo, estuvieron orando. Así es, vimos a todos nuestros consejeros, a nuestros mentores. Todos nos dieron una respuesta positiva, con excepción de uno. Uh-huh. Pero ese uno nos hizo todavía reflexionar más. Claro. Sí, dice la Escritura que en la multitud de consejeros vamos a encontrar victoria, vamos a encontrar sabiduría. Sí, seguro. Ahora, en esa perspectiva, doctor, nosotros podemos estar seguros de que contamos con el gran recurso de la voluntad de Dios. Correcto. Nuestra vida forma parte del esquema que Dios ha trazado para impactar la vida de otros. Y nosotros podemos tener la seguridad de que Dios tiene una voluntad que desea expresarnos. Yo he escuchado mucho la expresión que sea lo que Dios quiera. Y de eso vamos a hablar justo después del siguiente corte. Estamos escuchando Tomando Decisiones. Puedes tú buscarnos y seguirnos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, decíamos de esa expresión, que sea lo que Dios quiera. Antes quisiera recordarle a nuestros amigos que pueden volver a escuchar este programa, Tomando Decisiones, cualquiera de los que sobre este tema se estarán haciendo, o cualquier otro de las series Visión 2020 en el siguiente sitio, programavisión2020.blogspot.mx. Y esa expresión pudiera sonar muy, muy espiritual, es absolutamente todo lo contrario. Que sea lo que Dios quiera, muchas veces lo que la gente quiere decir es, ya ni modo, ya me di por vencido, sí, ya no voy a hacer nada, esto se acabó, esto es un desastre. Y a mí me gusta preguntar cuando escucho esa expresión, ¿y qué es lo que Dios quiere? Exacto. Y la gente me dice, pues no tengo la menor idea. Pues averígualo, porque Dios sí lo quiere comunicar. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Realmente Dios está interesado en mostrarnos su voluntad. Aquí estás tocando un punto muy trascendental cuando tú dijiste, clama a mí y yo te responderé. En esa comunión que tenemos diariamente con Dios, una comunión diaria, una comunión íntima con Él, Él te va a revelar, claro. Él te va a decir sí o no. Desde luego hay 3 respuestas, puede ser un sí, puede ser un no o puede ser una espera. Así es. O sea, sí va a ser positivo, pero todavía no es el tiempo. No es el tiempo. Espérate. Pero Dios revela eso. Pero ¿cómo? Yo tengo que tener esa seguridad y Él me la va a dar cuando estoy en su palabra todos los días y cuando estoy en comunión con Él. Sí, sí, sí. Eso es importante. Dice el Salmo 40, versículo 8.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este debe ser el anhelo de cualquier persona que quiera tomar decisiones sabias. Correcto. Hacer no su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios por encima de mi propia voluntad. Es correcto. Aquí la pregunta entonces es, ¿en qué consiste tomar decisiones? Fíjate, consiste en el proceso que involucra escoger un camino o hacer un juicio con respecto a una actitud o acción. Sí, aquí también nos pudiéramos preguntar si a la hora de tomar decisiones si es que acaso estamos buscando la voluntad de Dios, debemos de ejercer o no nuestra propia voluntad. Bueno, y ahí entran, fíjate, la decisión que yo puedo hacer están influenciadas también por mi mente o por las emociones, no solo la voluntad. También la mente y las emociones están involucradas en la decisión que vamos a hacer. Ese es un punto muy relevante porque cuando vamos a la Biblia encontramos que la palabra hebrea del Antiguo Testamento, Abba, significa suspirar después de o aceptación y se utiliza para indicar la disposición de aceptar o conformarse a algo. Fíjate, aquí hay un principio muy importante. Nuestras decisiones reciben la bendición divina cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios. Punto. En Isaías, capítulo 1, versículo 19, encontramos lo siguiente. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es decir, la voluntad de Dios está presta. Nuestra voluntad, lo que debe de hacer para tomar decisiones correctas es someterse aceptando la voluntad de Dios. Correcto. Y fíjate, en el Nuevo Testamento hay una palabra crino, que significa la acción de decidir. Así es. Este verbo griego significa distinguir, decidir mentalmente, determinar o resolver. Aquí vemos un principio importante. Nuestras decisiones deben de basarse en lo que conocemos como la voluntad revelada de Dios. Fíjate, en Hechos 21-25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente, y aquí está el mandato, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Así es, aquí lo que encontramos es que hay muchísima revelación de Dios sobre muchos temas ya contenidos en la Biblia. La primera pregunta que nosotros nos debemos de responder a la hora de tomar una decisión es, ¿qué dice la Biblia al respecto? Exacto. Si vamos a tomar decisiones en el área financiera, si vamos a tomar decisiones en el área emocional, si vamos a tomar decisiones en el área laboral o en cualquier otra, en el académica, en el espiritual, en la ¿Aún con quién me voy a casar? Así es. La Biblia te da direcciones con quién debes casarte. Claramente. Entonces, tenemos que ir a la Biblia y la Biblia nos va a dar luz. Y mire, doctor, otro vocablo del Antiguo Testamento que nos da luz sobre esto es la palabra bachar, que significa elegir. Y nosotros, cuando tomamos decisiones, en realidad lo que estamos haciendo es elegir. Josué, capítulo 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Y nos está diciendo Josué que él sabía que tenía que tomar decisiones y sus decisiones eran una elección personal. Y él dijo, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.